Hola, bienvenidos a la clase de Física de la Facultad Regional Córdoba, Universidad Tecnológica Nacional. En esta oportunidad vamos a ver la unidad número 7, cinemática del sólido. La definición del sólido rígido, rotación de un objeto rígido en torno a un eje, la posición, velocidad y aceleración angular. ¿Qué se entiende por cinemática de un sólido rígido? La cinemática de un sólido rígido es la que se ocupa del movimiento de un sólido rígido, compuesto a su vez por un conjunto de partículas. Un sólido rígido, a diferencia de la partícula, puede rotar, y cada uno de sus puntos puede tener diferentes trayectorias, velocidades o aceleraciones. Así, la cinemática del sólido rígido nos permite calcular tanto las velocidades y aceleraciones de los puntos pertenecientes al sólido, como las velocidades y aceleraciones angulares del propio sólido. El movimiento de un objeto extendido, como el de una rueda que gira en torno a su eje, no se puede explicar al representar el objeto como una partícula. En cualquier momento, diferentes partes del objeto tienen distintas velocidades y aceleraciones lineales. Sin embargo, el movimiento de un objeto extendido se analiza al representarlo como un conjunto de partículas, cada una con su propia velocidad y aceleración lineal. Al tratar con un objeto en rotación, la explicación se simplifica mucho al suponer que el objeto es rígido. Un objeto rígido no es deformable, es decir, la ubicación relativa de todas las partículas de las que están compuestos permanecen constantes. Todos los objetos reales son deformables en cierta medida. No obstante, el modelo de un objeto rígido es útil en muchas situaciones en que la deformación es despreciable. Supongamos un disco compacto como el que tenemos acá en el dibujo, un disco compacto que gira alrededor de un eje fijo, perpendicular al plano de la figura y que pasa por el centro del disco en el punto O. Un pequeño elemento del disco, modelado como una partícula indicada por el punto negro en P, está a una distancia fija desde el origen y gira alrededor de O en un círculo de radio R, como lo podemos ver acá en la figura. Todas las partículas en el disco experimentan movimiento circular en torno a O, y siempre estarán fijas las distancias respecto del eje de rotación. Es conveniente representar la posición de P con sus coordenadas polares, R y θ, donde R es la distancia desde el origen al punto P y θ comúnmente se mide en sentido antihorario a partir del eje X positivo. Si una partícula describe un círculo, el valor de R es constante y solo el ángulo θ cambia en el tiempo. A medida que una partícula del objeto se mueve a lo largo de un círculo de radio R, desde el eje X positivo hasta el punto P, se está moviendo a lo largo de un arco de longitud S, que está relacionado con el ángulo θ por la siguiente expresión. Acá vemos que S va a ser igual al radio multiplicado por el ángulo θ, que también lo podemos escribir como a θ igual a la relación entre la longitud del arco y el radio R, el radio del círculo, ¿no? Esta relación va a dar un número puro. Sin embargo, a θ se le va a dar una unidad artificial llamado radián. ¿Qué es un radián? Un radián es el ángulo subtendido para una longitud de arco igual al radio del arco, ¿sí? A veces nos toca convertir ángulos en grados y ángulos en radianes. Entonces, para convertir un ángulo a grados a un ángulo en radianes, se usa la siguiente equivalencia. Pi radianes equivalen a 180 grados. Entonces, si nosotros tenemos un ángulo en grados, lo multiplicamos por un factor de conversión, que es producto de la equivalencia, y eso nos va a dar ángulos en radianes. Tenemos algunas equivalencias entre grado y radián en la parte inferior de la diapositiva. Por ejemplo, en grados, 0 grados, 30, 45, 60, 90, 180, 270 y 360 grados.
Y en radianes serían pi sobre 6 radianes, pi sobre 4 radianes, pi sobre 3 radianes, pi sobre 2 radianes, pi radianes, 3 medios de pi radian y 2 pi radianes, que serían los 300 grados, una vuelta completa. Ahora vamos a analizar una partícula de este disco que va a caracterizar a todas las partículas del cuerpo. A medida que la partícula del objeto se mueve a lo largo del círculo de radio R, en un instante de tiempo dado, la partícula estará en una cierta posición θ, como lo podemos ver acá en el dibujo, medida desde la línea de referencia que por lo general se elige el eje X. Al ángulo θ lo definimos como la posición angular medida en radianes. En consecuencia, se puede asociar el ángulo θ con todo el objeto rígido, así como una partícula individual, que permite definir la posición angular de un objeto rígido en movimiento rotacional. Por lo cual, la posición angular del objeto rígido es θ, medida desde el eje X positivo. Miremos en este dibujo. Mientras la partícula viaja de la posición A a la posición B en un intervalo de tiempo delta t, la línea de referencia, que es esta, ¿sí?, fija al objeto, cubre un ángulo delta θ. Esa delta θ la vamos a definir como desplazamiento angular. Y el desplazamiento angular, algo análogo que hicimos al desplazamiento lineal, es la posición angular final menos la posición angular inicial. La rapidez a la que se presenta este desplazamiento angular puede variar. Por ejemplo, si el objeto gira rápidamente, el desplazamiento angular puede ocurrir en un intervalo de tiempo breve. Si el objeto gira lentamente, el desplazamiento angular puede ocurrir en un intervalo de tiempo más largo. ¿Cómo se puede cuantificar esto? Bueno, al definir la rapidez angular. ¿Qué es la rapidez angular? Primero vamos a definir la rapidez angular promedio, indicada con la letra griega omega. Bueno, la rapidez angular promedia la definimos como la relación del desplazamiento angular de un objeto rígido al intervalo de tiempo delta t en el que se presenta ese desplazamiento. ¿Está bien? En analogía con la rapidez lineal, la rapidez angular instantánea, omega, se define como el límite de la rapidez angular promedia conforme delta t tiende a 0. En notación de cálculo, este límite lo llamamos como en la derivada de θ con respecto al tiempo. La rapidez angular, omega, tiene unidades en radianes por segundo, que se pueden escribir como segundos a la menos 1, porque los radianes son adimensionales. Por convenio, decimos que la rapidez angular se considera positiva cuando θ aumenta en el sentido antihorario, ¿no es cierto? Y negativa cuando θ disminuye en el sentido de las agujas del reloj. Si la rapidez angular de un objeto cambia de un valor inicial a un valor final en un intervalo de tiempo delta t, el objeto tiene una aceleración angular. Entonces, a esta aceleración angular, vamos a definir la aceleración angular promedio primero con la letra griega alfa, lo vamos a indicar, y decimos que la aceleración angular promedio se define como la relación de cambio de la rapidez angular, ¿sí?, respecto al intervalo de tiempo durante el cual se presenta ese cambio de rapidez angular. En analogía con la aceleración lineal, la aceleración angular instantánea se define como el límite de la aceleración angular promedio conforme delta t tiende a 0. Y esto dijimos que este límite se le llama la derivada de la rapidez angular con respecto al tiempo. La aceleración angular tiene unidades radianes por segundo al cuadrado, ¿sí?, o simplemente segundo elevado a la menos 2. La rapidez y la aceleración angular instantáneas definidas anteriormente son los módulos de la velocidad y la aceleración angular, que son magnitudes vectoriales, y las direcciones son a lo largo del eje de rotación.
Por ejemplo, si una partícula da vueltas en torno en el plano XY, que sería el plano de la diapositiva, la dirección de la velocidad angular para la partícula es hacia afuera del plano del diagrama. Cuando la rotación es contraria a las agujas del reloj y hacia el plano del diagrama cuando la rotación es en el sentido de las agujas del reloj. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Acá tenemos un disco que gira en el plano XY, ¿no es cierto? Acá vamos a tener que la dirección de la velocidad angular apunta hacia el eje X positivo debido a que el disco gira en sentido antihorario y dijimos un valor, una rapidez positiva, una velocidad positiva. Si el disco gira en sentido horario, va a tener una velocidad negativa, por lo tanto, el vector velocidad angular va a indicar en la dirección de z negativo. Para determinar la dirección de la velocidad angular, es apropiado usar la regla de la mano derecha que se muestra en la siguiente figura. Fíjense que acá tenemos el disco, ¿sí? Está girando en sentido antihorario, ponemos la mano derecha en el eje de rotación del disco, con el pulgar extendido sobre el eje de rotación y los 4 dedos en la dirección de la rotación del disco, y ahí nos va a indicar cuál es la dirección de la velocidad angular. Si la dirección de rotación del disco cambia, tendríamos que cambiar la posición de la mano y ahí nos indicaría la dirección de la velocidad angular. La dirección de la aceleración angular se deduce de su definición. Decimos que la aceleración angular es la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. Está en la misma dirección que la velocidad angular si la rapidez angular aumenta en el tiempo y es antiparalela si la rapidez angular disminuye en el tiempo, como vemos en este ejemplo. ¿Sí? Si la rotación se acelera, la aceleración angular y la velocidad angular están en la misma dirección. Si la rotación se frena, la aceleración angular y la velocidad angular están en dirección contraria. Objeto rígido bajo aceleración angular constante. En el caso del movimiento alrededor de un eje fijo, el movimiento acelerado más simple es el movimiento bajo aceleración angular constante. El modelo de análisis para el movimiento rotacional, llamado objeto rígido bajo aceleración angular constante, es el análogo rotacional del modelo de la partícula bajo aceleración constante. Veamos algunas ecuaciones. Vamos a tomar desde la ecuación de la aceleración angular igual a la derivada de la rapidez angular en el tiempo, podemos escribir esta expresión, ¿sí? Al integrarla entre un tiempo inicial igual a 0, que vamos a tener una rapidez angular inicial, y un tiempo final igual a t, que tendríamos una rapidez angular final. A partir de esta integración obtenemos esta ecuación, que es la rapidez angular final igual a la rapidez angular inicial más la aceleración por tiempo, ¿sí? Esta sería la rapidez angular en función del tiempo en el caso para la aceleración angular constante. Esta ecuación nos va a permitir encontrar la rapidez angular final de un objeto en cualquier tiempo posterior. Ahora, de la ecuación rapidez angular igual a la derivada de la posición angular en el tiempo, podemos escribir que diferencial de θ es igual a la rapidez angular por diferencial de tiempo, ¿sí? Si la rapidez angular final es igual a la rapidez angular inicial más aceleración por tiempo, al sustituir en la anterior e integrar, entre un tiempo inicial igual a 0, que tendrá una posición angular inicial, y un tiempo final igual a t, que tendrá una posición angular final, ¿sí? Toda esta integración me va a dar que la posición angular final va a ser igual a la posición angular inicial, más la rapidez angular inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración angular por tiempo al cuadrado. Esta ecuación es la posición angular de un objeto rígido en cualquier tiempo, ¿no? Ahora bien, de estas dos ecuaciones que acabamos de ver, si nosotros las combinamos, por ejemplo, despejamos el tiempo de la primera y la reemplazamos en la segunda, obtenemos esta ecuación,
donde dice que la rapidez angular final al cuadrado es igual a la rapidez angular inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración por el desplazamiento angular. Esta ecuación es de la rapidez angular de un objeto rígido para cualquier valor de su posición angular final. Ahora, al eliminar la aceleración angular, obtenemos esta ecuación que sería la posición angular final en función de la rapidez angular y el tiempo. Las ecuaciones cinemáticas para el movimiento rotacional y traslacional bajo aceleración constante. Veamos el movimiento rotacional en torno a un eje fijo. Estas son las ecuaciones que acabamos de ver, ¿sí? Rapidez angular final igual a rapidez angular inicial más aceleración angular por tiempo, ¿sí? Si nosotros las comparamos con las del movimiento traslacional, vemos que tienen la misma forma, la forma matemática, ¿sí? Lo único que hay que sustituir x por tita, b por omega y a por aceleración angular. Veamos un ejemplo. Una polea de 5 centímetros de radio en un motor gira a 30 revoluciones por segundo y disminuye su rapidez angular uniformemente a 20 revoluciones por segundo en 2 segundos. Calcule la aceleración angular del motor, el ángulo al que da vueltas en ese tiempo y la longitud de la banda que se enrolla durante ese lapso. Como podemos ver, debido a que la polea desacelera, se puede anticipar que la aceleración angular será negativa. Veamos los datos. Tenemos la rapidez angular inicial que entre 30 revoluciones por segundo, la rapidez angular final en 20 revoluciones por segundo, el radio 5 centímetros, el tiempo 2 segundos. Las incógnitas serían la aceleración angular, el ángulo que da vueltas la polea en ese tiempo y la longitud de la banda que se enrolla durante ese lapso de tiempo en la polea, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer, vamos a convertir las revoluciones por segundo de la rapidez angular inicial así en radianes sobre segundo. Entonces, multiplicamos por un factor de conversión, donde 2 pi radianes es una revolución, y eso me daría 60 pi radianes sobre segundo. De la misma forma, la rapidez angular final de 20 revoluciones por segundo, multiplicamos por el factor de conversión y obtenemos 40 pi radianes sobre segundo. También vamos a convertir el radio, que está en centímetros, lo vamos a expresar en metros. Bien, ahora tenemos la rapidez angular inicial, la rapidez angular final y el tiempo. Entonces tenemos que calcular la aceleración angular. Bueno, de la ecuación de la rapidez angular final en función del tiempo, vamos a despejar la aceleración angular que nos da la rapidez angular final menos la rapidez angular inicial sobre el tiempo, ¿sí? Reemplazando los valores y haciendo la operación matemática, vamos a obtener una aceleración angular de menos 10 pi radianes sobre segundo al cuadrado, tal como lo habíamos anticipado. La aceleración angular va a ser negativa. Ahora, vamos a calcular el ángulo al que da vueltas la polea en ese tiempo. Bueno, de la ecuación posición angular final en función de la rapidez angular y el tiempo, y considerando que la posición angular inicial es igual a 0, vamos a tener que el ángulo en que da vueltas la polea va a ser, reemplazando los valores, haciendo las operaciones, y llegamos que el ángulo al que da vueltas en 2 segundos la polea es 3,14 radianes, ¿sí? Ahora, nos queda calcular la longitud de la banda que se enrolla durante ese lapso. Bueno, para calcular la longitud de la banda, vamos a multiplicar el radio de la polea por el ángulo en el que dio vueltas la polea en ese tiempo. Entonces, al multiplicar 0,05 metros por 3,14 radianes, vamos a obtener 16 metros, que es la longitud de la banda que se enrolla. Si ustedes observan, acá multiplicamos metros por radianes, va a ser igual a metros. Acuérdense que radianes
es una unidad dimensional, es una unidad artificial. Entonces, metros por radianes va a ser metros. Cantidades angulares y traslacionales. Es útil saber cómo se relaciona la rapidez y la aceleración angular de un objeto rígido que gira alrededor de un eje fijo con la rapidez y la aceleración traslacional de un punto o de una partícula específica del cuerpo. En este caso vamos a tratar de deducir estas relaciones entre las que acabamos de mencionar. Observen este objeto rígido que da vuelta respecto a un eje fijo. Cada partícula del objeto se mueve en el círculo, cuyo centro es el eje de rotación. Una partícula de cuerpo rígido en rotación se mueve en un círculo de radio r alrededor del eje z. ¿Sí? Dado que la partícula se mueve en trayectoria circular, el vector velocidad traslacional siempre es tangente a la trayectoria circular de la partícula, y por ende se llama velocidad tangencial. La magnitud de la velocidad tangencial, por ejemplo, la magnitud de la velocidad tangencial, ¿no es cierto?, del punto P, por definición la vamos a decir que es la derivada en el tiempo de S. Y S es la distancia que recorre la partícula a lo largo de la trayectoria circular. Nosotros habíamos visto anteriormente que S se relaciona con el ángulo a través de la siguiente expresión. S es igual al radio por tita, tita medida en radial. Si consideramos que esta expresión y que R es constante, al reemplazar en la magnitud de la velocidad tangencial, decimos que la derivada en el tiempo de S sería igual a la derivada en el tiempo de R por tita, ¿no es cierto? Si R es constante, no va a variar en el tiempo, entonces lo sacamos del paréntesis. Y nos queda que R, la derivada de tita con respecto al tiempo. Esta derivada de tita con respecto al tiempo, como lo vimos anteriormente, es la rapidez angular de la partícula. Por lo tanto, nosotros decimos que la rapidez tangencial de la partícula sobre un objeto rígido en rotación es igual al radio, ¿no es cierto?, que sería la distancia perpendicular de la partícula desde el eje de rotación, multiplicada por la rapidez angular del objeto. La rapidez tangencial de la partícula, lo dijimos, es igual al radio por la rapidez angular. Ahora, todos los puntos del objeto rígido tienen la misma rapidez angular. No todo punto tiene la misma rapidez tangencial, porque R no es el mismo para todos los puntos sobre el objeto. Tengan en cuenta que R cambia de punto a punto que consideramos nosotros, ¿no? La rapidez tangencial de un punto sobre el objeto en rotación aumenta a medida que uno se mueve alejándose del centro de rotación. Es decir, la rapidez va a aumentar en función de que aumente R. Bueno, podemos establecer la relación entre la aceleración angular de la partícula y su aceleración tangencial, cuya componente es tangente a la trayectoria del movimiento. Como lo podemos ver en la figura, acá tenemos la aceleración tangencial. Recuerden que la aceleración tangencial actúa cambiando la magnitud de la velocidad. Es la encargada de cambiar la magnitud de la velocidad de la partícula. Bueno, ¿cómo lo vamos a obtener? Bueno, al derivar en el tiempo la rapidez, como tenemos acá, la rapidez tangencial, y teniendo en cuenta que la rapidez tangencial es igual al radio por la rapidez angular, y R tomando como R constante, nos queda la derivada en el tiempo de la rapidez angular. Esto, por definición, si ustedes recuerdan, es la aceleración angular. Por lo tanto, la componente tangencial de la aceleración traslacional de una partícula sobre un eje rígido en rotación es igual a la distancia perpendicular del punto desde el eje de rotación multiplicada por la aceleración angular. Bien, nosotros dijimos que este punto o una partícula
del objeto rígido, que está ubicada en el punto P, tiene una aceleración tangencial. Pero también tiene una componente radial de la aceleración, ¿no es cierto? Entonces, una partícula que se mueve en una trayectoria circular se somete a una aceleración radial, dirigida hacia el centro, rotación, como lo pueden ver ahí, y cuya magnitud es la aceleración centrípeta. Recuerden que la aceleración radial, como la que vemos acá, ¿sí? Es la que está asociada al cambio de la dirección de la velocidad de la partícula. Bien, ¿cómo vamos a, si ustedes recuerdan que la aceleración centrípeta es igual a la rapidez tangencial de la partícula al cuadrado sobre el radio, y reemplazando la rapidez tangencial igual al radio por la rapidez angular, todo esto elevamos al cuadrado y simplificamos, obtenemos que la aceleración centrípeta es igual al radio por la rapidez angular al cuadrado. ¿Sí? El vector aceleración total, entonces, puesto que tenemos dos componentes, una aceleración una aceleración tangencial y una aceleración radial. La suma de estas dos componentes me va a dar la aceleración de la partícula. Entonces, ¿cuánto es la aceleración total? Es la suma vectorial de la aceleración tangencial más la aceleración radial. Y el módulo de la aceleración va a ser la raíz cuadrada, aplicando Pitágoras, la raíz cuadrada de la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración centrípeta al cuadrado, que lo podemos poner en función de sus cantidades angulares también, como ya lo hemos visto. La aceleración tangencial es igual al radio por la aceleración angular, y la aceleración centrípeta es igual al radio por la rapidez angular. Todo eso elevado al cuadrado me da esto. Si sacamos factor común R y tenemos que la magnitud de la aceleración de la partícula, va a ser la R, el radio, por la raíz cuadrada de la aceleración angular al cuadrado, más la rapidez angular a la cuarta. En este cuadro vamos a resumir un poco lo que hemos hablado. Por ejemplo, las variables angulares tenemos θ, que está medida en radianes, la rapidez angular que es la derivada en el tiempo de θ, que es radianes sobre segundo, la aceleración angular, que es la derivada en el tiempo de la rapidez angular, que es radianes sobre segundo al cuadrado. Las variables lineales, que es S, la longitud del arco, está medida en metros, la rapidez de la partícula, que es la derivada en el tiempo de S, medida en metros sobre segundo, y la aceleración tangencial, que es la derivada en el tiempo de la rapidez tangencial, medida en metros sobre segundo al cuadrado. Las relaciones que hemos visto, que S es igual, que la longitud del arco es igual al radio por el ángulo girado, ¿no es cierto? Que es θ. La rapidez tangencial es igual al radio por la rapidez angular. Y la aceleración tangencial es igual al radio por la aceleración angular. Todas estas relaciones, más las ecuaciones cinemáticas que teníamos nosotros, podemos resolver los ejercicios. Acá tenemos que la posición angular en función del tiempo, ya la hemos visto, y la rapidez angular en función del tiempo. Veamos cuáles son las relaciones vectoriales en el movimiento circular. Vamos a tener una partícula en el punto A que gira alrededor del eje Z con una velocidad angular omega. ¿Está bien? Esta trayectoria que describe la partícula tiene un radio, que es un radio R, que está comprendido entre el punto C y el punto A. ¿Sí? Esa partícula va a tener una posición R, ¿no es cierto? El vector posición R relativo al punto O, tomado desde el origen de coordenadas. Si nosotros tomamos el triángulo OCAO, podemos decir que el radio de esa trayectoria circular es igual al módulo del vector posición multiplicado por el seno de gamma. Si nosotros tenemos que esa partícula se mueve con una rapidez tangencial igual a la rapidez angular por el radio, y el radio es igual
al módulo del vector posición por el seno de gamma, entonces podemos decir que esa partícula tiene una rapidez angular igual, una rapidez tangencial igual a la rapidez angular por el radio por el seno de gamma. Y esto lo podemos expresar en forma vectorial. Es decir, que el vector velocidad, la velocidad como magnitud vectorial, es igual a la velocidad, al producto vectorial entre la velocidad angular y el vector posición. Como lo podemos ver acá, la velocidad es perpendicular al plano que contiene el vector posición y la velocidad angular. ¿Sí? Responde a este producto vectorial. Bueno, ahora derivando el vector velocidad con respecto al tiempo, vamos a tener que la aceleración de esa partícula va a ser la derivada en el tiempo de la velocidad, que sería la derivada en el tiempo del producto vectorial de la velocidad angular por su posición, ¿no? Entonces, esta derivada del producto vectorial va a ser igual a la derivada en el tiempo de la velocidad angular, el producto vectorial de la derivada en el tiempo de la velocidad angular por el vector posición, más el producto vectorial de la velocidad angular por la derivada del vector posición con respecto al tiempo. Entonces, teniendo en cuenta por definición que la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo es la aceleración angular y la derivada de la posición de la partícula con respecto al tiempo es la velocidad lineal, entonces acá tendríamos que este es el producto vectorial entre la aceleración angular y la posición de la partícula, me daría la aceleración tangencial, y el producto vectorial entre la velocidad angular y la velocidad tangencial de la partícula me da la aceleración radial. Recuerden que la aceleración total de la partícula es la suma vectorial entre la aceleración tangencial más la aceleración radial. Bueno, vamos a ver el ejemplo número 2, extraído del libro de Física de Ciencias e Ingeniería de Servo y Hayward, página 275. En un disco compacto, la información de audio se almacena digitalmente en una serie de presiones y áreas planas en la superficie del disco. Las alteraciones entre depresiones y áreas planas sobre la superficie representan unos y ceros binarios al leer por el reproductor de CD y convertir de regreso en onda sonora. Las depresiones y áreas planas se detectan mediante un sistema que consiste de un láser y lentes. La longitud de una cadena de unos y ceros, que representa una porción de información, es la misma en cualquier parte del disco, ya sea que la información esté cerca del centro del disco o cerca de su borde exterior. De modo que, para que esta longitud de unos y ceros siempre pase por el sistema láser-lente en el mismo intervalo de tiempo, la rapidez tangencial de la superficie del disco en la posición del lente debe ser constante. Por consiguiente, la rapidez angular debe variar a medida que el sistema láser-lente se mueva radialmente a lo largo del disco. En un reproductor de CD común, la rapidez constante de la superficie en el punto del sistema láser-lente es de 1,3 segundos. Bien, me pide que encuentre la rapidez angular del disco en revoluciones por minuto cuando la información se lee desde la pista más interna a la pista más externa. Para identificar, acá nosotros le pusimos radio I al radio de la pista más interna, radio F al radio de la pista más externa, y la B, que es la velocidad tangencial de la superficie del disco, que es 1,3 metros sobre segundo. Observe que el radio de la pista interna está expresado en milímetros, esto lo vamos a tener que convertir en metro, y el radio de la pista externa también está en milímetros, lo vamos a tener que convertir en metro. Bien, bueno, vamos a calcular la rapidez angular en el caso de la pista más interna. Vamos a partir de la expresión que la rapidez tangencial es igual al radio por la rapidez angular. Despejando la rapidez angular va a ser igual a la relación que existe entre la rapidez tangencial
y el radio de la pista más interna. Reemplazando los valores, ya está acá convertido en metros el radio. Haciendo el cociente vamos a encontrar que la rapidez angular es 56,52 radianes sobre segundo, ¿sí? Que es la unidad de la rapidez angular. Pero ahora yo la tengo que convertir a revoluciones por minuto. Entonces, voy a tomar esos 56,52 radianes por segundo y lo voy a multiplicar por un factor de conversión que me va a convertir los radianes a revoluciones, ¿sí? Este factor de conversión tiene una equivalencia que dice que una revolución equivale a 2 pi radianes. Y para convertir los segundos a minutos voy a multiplicar por otro factor de conversión donde dice que un minuto equivale a 60 segundos. Multiplicando 56,52 por ambos factores de conversión voy a obtener que el resultado va a ser 539,74 revoluciones por minuto, o también lo podemos expresar como 539,74 RPM. De la misma manera utilizamos la relación que existe entre la rapidez tangencial y la rapidez angular, en este caso para el radio de la pista externa y la rapidez angular de la parte externa del disco. Entonces despejamos la rapidez angular, que es igual a la relación que existe entre la rapidez tangencial y el radio de la pista externa. Reemplazamos los valores, hacemos la cuenta y vamos a tener que la rapidez angular final, por así decirlo, es igual a 22,41 radianes sobre segundo. Debido a que aumentó el radio de la pista, la rapidez angular, para mantener constante la rapidez tangencial, la rapidez angular ha disminuido. Bien, pero estos radianes sobre segundo hay que convertirlos a revoluciones por minuto, por lo tanto volvemos a multiplicar por un factor de conversión donde dice que una revolución es igual a 2 pi radianes y que un minuto equivale a 60 segundos. Al multiplicar los radianes por segundo por estos dos factores de conversión, vamos a tener que la rapidez angular del borde externo va a ser igual a 214 revoluciones por minuto o 214 RPM. Bien, el punto B me dice que el máximo tiempo de reproducción de un disco de música estándar es de 74 minutos y 33 segundos. Me pregunta cuántas revoluciones realiza el disco durante dicho tiempo. Bien, lo primero que vamos a hacer es convertir este tiempo que está expresado en minutos y segundos, totalmente lo vamos a expresar en segundos. Entonces, para hacer eso, vamos a convertir los minutos en segundos multiplicando por un factor de conversión y sumando a los 33 segundos que ya tenía. Eso me va a dar 4.473 segundos. Bien. Vamos paso siguiente, vamos a calcular la aceleración angular de ese disco. Entonces vamos a decir que de la ecuación rapidez angular final es igual a la rapidez angular inicial más aceleración por tiempo, despejamos la aceleración donde dice que es igual a la rapidez angular final menos la rapidez angular inicial sobre el tiempo. Reemplazando los valores obtenemos una aceleración angular en radianes sobre segundo al cuadrado negativa. Ahora, con esta aceleración angular, vamos a calcular el desplazamiento angular. Este desplazamiento angular, que es igual a la rapidez angular inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración angular por tiempo al cuadrado. Reemplazamos los valores, hacemos la cuenta, simplificamos las unidades y vamos a obtener que ese desplazamiento angular que realiza el CD en ese tiempo es de 176.526,95 radianes. Lo que me pregunta es cuántas revoluciones realiza el disco. Bueno, voy a convertir estos radianes a revoluciones. Entonces, para convertir estos radianes a revoluciones voy a multiplicar por un factor de conversión donde me dice que una revolución equivale a 2 pi radianes. Al multiplicar esta cantidad por el factor de conversión voy a obtener que el desplazamiento angular es 28.109 revoluciones. Movimiento de rodamiento de un objeto rígido. Un caso importante de la traslación y rotación al mismo tiempo es el de rodar sin resbalar.
como el movimiento de una rueda o un cilindro. Supongamos un objeto redondo que rueda sin deslizarse sobre una superficie. Por ejemplo, un cilindro que rueda según una trayectoria recta. El eje de rotación permanece paralelo a su orientación inicial en el espacio. El centro de masa del cilindro se mueve según una línea recta. Lo podemos observar en la línea verde que hay en la fotografía. Y un punto en el borde se mueve siguiendo una trayectoria más compleja llamada cicloide. La podemos observar, esta línea roja que hay en la fotografía. Este movimiento se estudia como una superposición del movimiento de traslación del centro de masa más el movimiento de rotación alrededor del centro de masa. Para ejemplificar, suponemos un cilindro de radio R y una masa M que rueda sin deslizar, una rodadura, sobre una superficie plana, como la que tenemos en este dibujo. ¿Sí? Vamos a observar que el punto O es el punto instantáneo de contacto entre el cuerpo y la superficie, que por la condición de rodadura tiene una velocidad nula. Es decir, todo el cilindro rota respecto a un eje de rotación perpendicular al plano de rotación que pasa por O, por el punto O. En este instante, todos los puntos del cilindro, como lo podemos ver acá, tendrán el vector velocidad perpendicular a la recta que une el punto con el punto O. Si consideramos un cilindro como este de la figura de radio R, que rueda sin deslizarse sobre una superficie, cuando este cilindro gire un ángulo θ, como lo que podemos ver acá, su centro de masa se mueve una distancia S, que coincide con la longitud del arco S. ¿Sí? Fíjense, esta es la distancia recorrida por el centro de masa y esta es la longitud del arco S. Sabemos que la longitud del arco se relaciona con el ángulo a través de esta expresión. La longitud del arco es igual al radio por el ángulo que gira. ¿Sí? Por lo tanto, la rapidez y la aceleración del centro de masa para el movimiento de rodadura puro son: la rapidez del centro de masa es la derivada de S con respecto al tiempo, donde S es igual al radio por el ángulo θ. Por lo tanto, vamos a tener que R va a ser que la rapidez del centro de masa va a ser igual a R por la derivada de θ con respecto al tiempo. Y eso va a ser igual a R, al radio, por la rapidez angular. Es decir, la rapidez del centro de masa va a ser igual al radio por la rapidez angular. Y la aceleración del centro de masa va a ser la derivada de la rapidez del centro de masa con respecto al tiempo. Si consideramos que la rapidez del centro de masa es igual al radio por la rapidez angular, reemplazando vamos a tener que el radio multiplicado por la derivada de la rapidez angular con respecto al tiempo. Que esto no es ni más ni menos que la aceleración angular. Por lo tanto, la aceleración del centro de masa va a ser igual al radio por la aceleración angular. Dijimos que el movimiento se estudia como la superposición del movimiento de traslación del centro de masa más el movimiento de rotación alrededor del centro de masa. Observemos estas tres figuras. Vamos a empezar por la figura A. La figura A es un caso de rotación pura, donde muestran las velocidades en el punto más alto, en el punto medio y en el punto más bajo. Observen que en un movimiento de rotación pura, la velocidad del centro de masa es igual a 0. En la figura B muestra las velocidades del objeto que no gira. Por lo tanto, en el punto P, en el centro de masa y en el punto P', tiene la misma velocidad que es la velocidad del centro de masa. Esto visto desde un marco de referencia respecto a la superficie. Y en la figura C muestra el resultado de la suma vectorial de la figura A más la figura B. ¿Sí? Y observe que el punto de contacto, que sería P, entre la superficie y el cilindro, tiene una velocidad igual a 0.
Si nosotros sumamos el vector en el punto P, el vector de rotación más el vector de traslación en el punto P, la velocidad en el punto P va a ser 0. ¿Por qué? Porque estos vectores tienen la misma magnitud, pero direcciones opuestas. Entonces la suma me va a dar 0. Recordar que la velocidad en un punto del cilindro es la suma vectorial de la velocidad del centro de masa y la velocidad del punto respecto al centro de masa. Entonces podemos ver que las velocidades de la suma de los vectores de rotación más los vectores de traslación, vamos a llegar a estos vectores, ¿sí? En el movimiento combinado, mientras que el punto 1, que sería este, el de contacto, está instantáneamente en reposo, el punto 3, la parte de arriba, se mueve hacia adelante con el doble de la rapidez del centro de masa. Y los puntos 2 y 4, como tenemos acá, tienen velocidades a 45 grados con respecto al horizontal. Veamos un ejemplo. Un aro de 2,20 kilogramos y de 1,20 metros de diámetro. Rueda hacia la derecha sin resbalar sobre un piso horizontal a 2,60 radianes sobre segundo constante. La consigna A me dice qué tan rápido se mueve su centro. La B, calcule el vector velocidad de cada uno de los siguientes puntos visto por una persona en reposo en el suelo. Me pregunta cuál es la velocidad en el punto más alto del aro, en el punto 3, cuál es la velocidad en el punto más bajo del aro, en el punto 1, y cuál es la velocidad en el punto al lado derecho e izquierdo del aro, 2 y 4, a la mitad de distancia entre la parte superior y la parte inferior. Vamos a ver qué datos tenemos acá. Los datos tenemos la rapidez angular, que es 2,60 radianes sobre segundo. El diámetro del aro, que es 1,20 metros. Y las incógnitas serían la rapidez del centro de masa, la velocidad del punto 1, el punto 2, punto 3 y punto 4. Como muestra la figura, este aro tiene una rapidez angular de 2,60 radianes sobre segundo. Y vamos a considerar que esa rapidez angular es positiva mientras se mueva en esta dirección, en el sentido de las agujas del reloj, ¿sí? Nosotros vamos a calcular la rapidez del centro de masa y las velocidades en el punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, como lo solicita la consigna. Vamos a ver la respuesta. Bueno, la rapidez del centro de masa es igual al radio por la rapidez angular, que es una condición para que el aro ruede sin resbalar, ¿sí? Como no tenemos el radio, pero sí tenemos el diámetro, vamos a calcular el radio como el diámetro dividido en 2. Es decir, 1,20 metros dividido en 2, 0,60 metros. Entonces ahora, con estos datos, vamos a reemplazar en la rapidez del centro de masa y vamos a tener que el radio es 0,60 metros y la rapidez angular 2,60 radianes sobre segundo. Al multiplicar, vamos a tener un resultado de rapidez del centro de masa de 1,56 metros sobre segundo. Observen acá que estamos multiplicando metros por radianes y me da metro. Acuérdense que es una radianes, una unidad adimensional, es una unidad ficticia. Veamos. Sumemos los vectores de rotación más los de traslación en el punto 1. Observamos que este vector tiene la misma magnitud que este, pero tienen direcciones opuestas. Al sumarlo, me va a dar que la velocidad en el punto 1 va a ser 0. Condición para que el aro ruede sin resbalar. Veamos la magnitud de la velocidad en el punto 2 y en el punto 4. Veamos que la magnitud de la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de la rapidez tangencial al cuadrado más la rapidez del centro de masa al cuadrado.
Sabemos que la rapidez tangencial va a ser igual al radio por la rapidez angular, todo eso al cuadrado, más la rapidez del centro de masa al cuadrado, la raíz cuadrada de todo eso. Reemplazando los valores y haciendo la operación, tenemos que la rapidez del punto 2 y el punto 4 es de 2,20 metros sobre segundo. Entonces la velocidad en el punto 2 es de 2,20 metros sobre segundo a 45 grados por arriba del horizontal. Y la velocidad en el punto 4 es de 2,20 metros sobre segundo a 45 grados por debajo del horizontal, como lo podemos observar en la figura. En el punto 3, que es el punto más alejado del punto 1, vamos a ver que la rapidez de la velocidad en el punto 3 va a ser igual a 2 veces la rapidez del centro de masa. Y va a tener una dirección, el vector velocidad, siempre hacia adelante, hacia la derecha. Veamos entonces cómo calcularlo. La rapidez en el punto 3 va a ser igual a 2 veces la rapidez del centro de masa. Si multiplicamos 2 por la rapidez del centro de masa, vamos a obtener 3,12 metros sobre segundo y está dirigido hacia la derecha como muestra la figura.